Hay secretos que no pesan por lo que son, sino por todo lo que te obligan a callar. Durante meses viví con esa sensación, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo lentamente sin hacer ruido, sin que nadie más pudiera verlo. Por fuera todo parecía estar bien. Tenía un trabajo estable, algunas amistades, una rutina que seguía día tras día. Pero por dentro era diferente. Era como vivir en una casa en la que todas las luces estaban encendidas, pero nadie habitaba realmente en ella. Me desperté una mañana más como tantas otras. La alarma sonó a la misma hora de siempre. Me levanté, preparé café, me duché, me vestí. Todo mecánico, todo automático. Mientras me miraba en el espejo, antes de salir, intenté sonreír. Una sonrisa pequeña, solo para comprobar si aún podía hacerlo de forma natural. Pero incluso ese gesto tan simple se sentía falso, como si estuviera ensayando para una obra de teatro en la que yo era el único actor y el único espectador. El peso que llevaba no era visible. No había moretones, no había heridas que pudiera mostrar, pero estaba ahí. Cada mañana, cada noche, cada vez que cerraba los ojos, había algo que guardaba dentro, algo que no podía decir, y ese silencio me estaba consumiendo de una forma que nunca imaginé posible. Llegué al trabajo y saludé a mis compañeros como siempre. Intercambiamos las frases de cortesía habituales. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, gracias. ¿Y tú? Palabras vacías que llenaban el espacio pero no significaban nada. Me senté en mi escritorio, encendí el ordenador y comencé con las tareas del día. Pero mi mente estaba en otro lugar. Siempre estaba en otro lugar porque había alguien a quien amaba profundamente. Alguien que confiaba en mí, que me miraba con esos ojos llenos de cariño y esperanza. Y yo llevaba dentro algo que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. No era odio, no era rencor, era algo mucho más complicado. Era una verdad que había decidido callar porque, en su momento, me pareció lo correcto, porque pensé que guardar silencio era proteger, que no decir nada era un acto de amor. Pero ahora, después de tanto tiempo, me daba cuenta de que quizás me había equivocado, porque ese secreto no solo afectaba a esa persona, me afectaba a mí. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien que sonreía cuando por dentro estaba derrumbándose, alguien que decía estoy bien cuando en realidad se estaba ahogando. Las noches eran lo peor. Durante el día podía distraerme, mantenerme ocupado, fingir que todo estaba bajo control. Pero cuando llegaba la noche, cuando apagaba las luces y me quedaba a solas con mis pensamientos, ahí no había escape. Me acostaba, cerraba los ojos y mi mente empezaba a dar vueltas. Una y otra vez, reviviendo momentos, imaginando conversaciones, preguntándome qué pasaría si finalmente dijera la verdad. ¿Qué pasaría? ¿Me odiaría? ¿Me perdonaría? ¿Entendería por qué callé durante tanto tiempo? ¿O simplemente se alejaría, decepcionado, herido, incapaz de volver a confiar en mí? Esas preguntas me perseguían. Y lo peor de todo era que no tenía respuestas. Solo tenía miedo. Miedo de perder a esa persona. Miedo de que todo lo que habíamos construido juntos se viniera abajo por mi culpa. Pero también tenía miedo de mí mismo, de seguir viviendo así, atrapado en una mentira silenciosa que me estaba carcomiendo por dentro. Hubo noches en las que no pude dormir. Me quedaba mirando el techo, sintiendo como las horas pasaban lentamente. 2 de la mañana, 3, 4. El cansancio se acumulaba, pero la mente no se detenía. A veces me levantaba, iba a la cocina, me servía un vaso de agua. Me sentaba en la oscuridad, solo, escuchando el silencio de la madrugada. Y en ese silencio, el secreto gritaba más fuerte que nunca. Intenté distraerme de todas las formas posibles. Veía series que no me interesaban, leía libros que no lograba terminar, salía a caminar sin rumbo. Pero nada funcionaba, porque el problema no estaba afuera, estaba adentro, y no importaba a dónde fuera o qué hiciera, siempre estaba ahí, esperándome. La gente a mi alrededor empezó a notarlo, no de forma directa, pero había señales. Últimamente te veo cansado. ¿Estás seguro de que todo está bien? Pareces diferente. Yo respondía con la misma mentira una y otra vez. Sí, solo es el trabajo, estoy bien, de verdad. No te preocupes por mí. Pero la verdad era que no estaba bien. Y cada vez que decía que sí, sentía que me alejaba un poco más de mí mismo, como si estuviera construyendo un muro entre quién era realmente y quién estaba pretendiendo ser. Y ese muro crecía cada día, cada hora, cada minuto que pasaba sin decir nada.
Lo más doloroso de todo era ver a esa persona que tanto amaba. Verla sonreír, hablarme con cariño, compartir conmigo momentos que deberían ser perfectos pero que, para mí, estaban teñidos de culpa. Porque yo sabía algo que ella no sabía, y ese desequilibrio, esa asimetría en nuestra relación, me hacía sentir como un impostor. Había veces en las que estábamos juntos, riendo, disfrutando de algo simple como una cena o una película, y de repente me invadía una tristeza profunda, una tristeza que no podía explicar sin revelar todo, y entonces bajaba la mirada, me quedaba callado y ella me preguntaba qué me pasaba, y yo volvía a mentir, nada, solo estoy cansado, estoy bien, no te preocupes. Pero cada mentira añadía otro ladrillo a ese muro invisible que nos separaba. Y aunque ella no podía verlo, yo sí, y me dolía. Me dolía saber que estaba creando distancia entre nosotros precisamente cuando lo que más necesitaba era cercanía, honestidad, verdad. Empecé a evitar ciertos momentos. Cuando sabía que habría una conversación profunda, me excusaba. Cuando surgía la oportunidad de compartir algo importante, cambiaba de tema. Me volví experto en esquivar, en desviar, en mantener todo en la superficie, porque en la superficie las cosas eran seguras. En la superficie no había riesgo de que el secreto saliera a la luz, pero también en la superficie no había vida real, solo una imitación, solo una versión de mí que funcionaba lo suficientemente bien como para pasar desapercibida, pero que estaba completamente vacía por dentro. Hubo un día en particular que lo recuerdo con claridad. Estábamos sentados en un parque, en silencio, solo disfrutando del momento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, y ella me tomó de la mano y me dijo: me gusta estar contigo. Me siento segura cuando estamos juntos. Esas palabras me atravesaron, porque lo que ella sentía era exactamente lo contrario de lo que yo estaba viviendo. Ella se sentía segura y yo estaba construyendo toda una estructura de mentiras para mantener esa ilusión de seguridad, pero no era real, y yo lo sabía. Quise decirle la verdad en ese momento. Las palabras estuvieron ahí, al borde de mis labios, pero el miedo fue más fuerte. El miedo a destruir ese instante perfecto. El miedo a verla alejarse. El miedo a perderla para siempre. Así que solo apreté su mano, forcé una sonrisa, y dije: yo también me siento bien contigo. En ese momento supe que no podía seguir así por mucho más tiempo, porque el peso del secreto no solo me estaba rompiendo a mí, estaba rompiendo todo lo que teníamos. Y aunque no lo dijera, aunque lo mantuviera escondido, ese silencio estaba creando grietas que pronto serían imposibles de reparar. Esa noche, cuando volví a casa, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño, y casi no me reconocí. Los ojos cansados, la expresión vacía, la tristeza que se asomaba incluso cuando intentaba ocultarla. ¿Quién era esa persona? Y entonces lo supe. Supe que algo tenía que cambiar, porque vivir así no era vivir, era sobrevivir. Y yo no quería simplemente sobrevivir, quería vivir de verdad, con honestidad, con autenticidad, aunque eso significara enfrentar mis miedos más profundos. Pero aún no estaba listo. Todavía no. Todo comenzó hace años, en un momento que entonces me pareció insignificante, pero que con el tiempo se convirtió en el origen de todo este dolor. Era una tarde de primavera. Recuerdo el olor a lluvia reciente, las calles mojadas reflejando las luces de la ciudad. Estaba en una cafetería esperando cuando tomé una decisión. Una decisión que en ese instante parecía la correcta, la más lógica, la que causaría menos daño. Alguien me había confiado algo importante, algo que me concernía directamente, pero que también involucraba a la persona que más me importaba en el mundo. Y tuve que elegir, decir la verdad inmediatamente y arriesgarme a destruir algo hermoso que apenas estaba comenzando, o esperar, guardar esa información, proteger lo que estábamos construyendo. Elegí el silencio. Y en ese momento, honestamente creí que estaba haciendo lo correcto, porque esa persona era todo para mí. Nos habíamos conocido de la forma más inesperada, en un momento en el que ninguno de los dos estaba buscando nada. Pero la vida tiene esas ironías, ¿verdad? Las cosas más importantes suelen llegar cuando menos las esperamos. Recuerdo nuestro primer encuentro. Fue casual, casi accidental. Un amigo en común nos presentó en una reunión. Y desde el primer momento hubo algo. No fue un flechazo dramático como en las películas. Fue algo más sutil.
Una conexión que se sentía natural, como si nos conociéramos de siempre. Empezamos a hablar más seguido. Primero mensajes esporádicos, luego conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las cosas que nos hacían reír y de las que nos hacían llorar. Con cada conversación, la conexión se hacía más profunda, más real, y luego vino el día en que nos dimos cuenta de que aquello era más que una amistad. Fue un domingo por la tarde. Estábamos caminando por un mercado al aire libre, rodeados de gente, de ruido, de vida. Y en medio de todo ese caos, nuestras manos se encontraron, sin planearlo, sin pensarlo, simplemente sucedió. Y en ese momento, todo cambió, nos miramos y supimos que había algo especial entre nosotros, algo que merecía la pena cuidar, proteger. Y eso fue exactamente lo que intenté hacer cuando decidí guardar ese secreto. Pensé que al callar estaba protegiéndola, protegiéndonos a ambos, dándole la oportunidad de que lo nuestro creciera sin la sombra de algo que podría haberlo arruinado todo desde el principio. Los primeros meses fueron perfectos, o al menos parecían serlo. Descubrimos juntos pequeños rituales que se volvieron sagrados para nosotros: los desayunos del sábado en esa cafetería que a ambos nos encantaba, las noches de viernes viendo películas antiguas en el sofá, las largas caminatas sin destino solo por el placer de estar juntos. Ella tenía una forma de reír que iluminaba todo a su alrededor cuando estaba feliz. Sus ojos brillaban de una manera especial, y yo vivía para ver ese brillo, para ser la razón de esa risa. Me sentía afortunado, genuinamente afortunado, de tenerla en mi vida. Hubo momentos de vulnerabilidad compartida que nos unieron aún más. Una noche me habló de su infancia, de cosas que nunca le había contado a nadie, del divorcio difícil de sus padres, de cómo tuvo que crecer más rápido de lo que debería, de los miedos que aún cargaba sobre no ser suficiente, sobre ser abandonada, y yo la abracé. Le prometí que nunca le haría daño, que podía confiar en mí, que conmigo estaba segura, y cuando dije esas palabras las sentí de verdad, pero también sentí como el peso del secreto se volvía un poco más pesado, porque ¿cómo podía prometerle honestidad cuando estaba guardando algo tan importante? Intenté justificármelo a mí mismo de mil maneras diferentes. Es mejor así, no necesitas saberlo, solo la lastimaría innecesariamente. El pasado es el pasado, pero con cada justificación. Una parte de mí sabía que estaba mintiendo, no solo a ella, a mí mismo también. Los meses pasaron y nuestra relación se hizo más profunda. Conocí a su familia, ella conoció a la mía, hablamos de planes futuros, de lugares a los que queríamos viajar juntos, de sueños que queríamos cumplir. Y con cada plan, con cada promesa, el secreto crecía dentro de mí como una sombra que se hacía más y más grande. Empecé a notar cómo pequeños detalles cotidianos se volvían dolorosos cuando ella me hablaba de su día, de sus preocupaciones, de sus alegrías. Yo sonreía y escuchaba, pero una parte de mí estaba siempre alerta, siempre en guardia, temiendo que, de alguna forma, ella descubriera lo que yo ocultaba. Celebramos su cumpleaños. Organicé una pequeña fiesta sorpresa con sus amigos más cercanos. Cuando entró y vio a todos ahí, su cara de felicidad fue indescriptible. Se acercó a mí, me abrazó y me susurró al oído: gracias por conocerme tan bien, gracias por amarme como me amas. Yo le devolví el abrazo, sonreí y por fuera parecía el novio perfecto, pero por dentro algo se rompió un poco más, porque ella creía que me conocía, confiaba en mí completamente, y yo estaba traicionando esa confianza. Cada día que pasaba sin decir la verdad. Hubo una noche en particular que marcó un punto de inflexión. Estábamos acostados, ella con la cabeza en mi pecho, hablando de cosas sin importancia, y de repente me dijo: ¿sabes qué es lo que más valoro de ti? Tu honestidad. Nunca me has mentido, y eso significa todo para mí. Sentí como se me encogía el estómago. Quise decirle en ese momento que no era tan honesto como ella creía, que había algo grande que le estaba ocultando. Pero las palabras no salieron. Solo la abracé más fuerte, como si de alguna manera ese abrazo pudiera compensar el silencio. La culpa empezó a manifestarse de formas que no podía controlar. Me encontraba evitando ciertos temas de conversación, cuando ella
Preguntaba sobre mi pasado, sobre decisiones que había tomado. Yo respondía de forma vaga, general, desviando la atención hacia otra cosa. Empecé a inventar excusas para no asistir a ciertos eventos, reuniones con amigos que podrían hacer comentarios inocentes que revelaran algo, lugares que me traían recuerdos de aquel momento en el que tomé la decisión de callar. Me estaba volviendo prisionero de mi propio silencio, y lo peor era que ella lo notaba. No sabía qué era exactamente, pero notaba que algo había cambiado. Me preguntaba si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarle, y yo, una y otra vez, le decía que no pasaba nada, que solo estaba estresado por el trabajo, que solo necesitaba descansar, pero ella me conocía, y aunque no insistía, podía ver en sus ojos la preocupación, la confusión, porque estaba viendo cómo la persona que amaba se alejaba poco a poco. Sin entender por qué, hubo días en los que casi lo confieso todo, momentos de debilidad en los que el peso era tan grande que sentía que no podía soportarlo ni un segundo. Más escribí cartas que nunca envié, ensayé conversaciones imaginarias frente al espejo, planeé 100 formas diferentes de decirle la verdad, pero siempre, siempre el miedo ganaba. El miedo a verla llorar, a verla decepcionada, a escucharla decir que ya no podía confiar en mí, a perderla para siempre. Así que seguía callando, día tras día, semana tras semana, y con cada día que pasaba, el secreto se volvía más difícil de revelar, porque ahora no solo era el secreto en sí, era también todo el tiempo que había pasado ocultándolo, todo el tiempo que había estado mintiéndole. Aunque fuera por omisión, me di cuenta de que el secreto ya no solo afectaba nuestro presente, estaba hipotecando nuestro futuro, porque cada plan que hacíamos, cada sueño que compartíamos, estaba construido sobre una base frágil, sobre una mentira que yo había decidido mantener, y lo más triste de todo era que, en mi intento de protegerla, estaba destruyendo exactamente lo que quería preservar, nuestra conexión, nuestra confianza, la intimidad real que solo puede existir cuando dos personas se muestran completamente tal como son. Sin máscaras, sin secretos. Una tarde, mientras la veía dormir a mi lado, me permití imaginar cómo sería finalmente decir la verdad, y sentí tanto miedo que casi no podía respirar, pero también sentí algo más, un atisbo de alivio, porque al menos, después de confesarlo todo, ya no tendría que vivir en esa dualidad constante, ya no tendría que ser dos personas al mismo tiempo, pero todavía no estaba listo, todavía no sabía cómo hacerlo. Y mientras tanto, cada día que pasaba, el abismo entre nosotros se hacía un poco más profundo. Aunque ella aún no pudiera verlo, la pregunta que me perseguía cada noche era siempre la misma: ¿digo la verdad y destruyo todo o sigo callando? ¿Y me destruyo yo? No había respuesta fácil. Cada opción parecía llevar al mismo destino: dolor. La única diferencia era quién lo sufriría primero. Si confesaba, ella sufriría. Si seguía callando, yo seguiría desmoronándome, y eventualmente, cuando ya no pudiera sostener la máscara, ambos sufriríamos de todos modos. Las noches se convirtieron en mi peor enemiga. Durante el día podía mantenerme ocupado, distraído, funcional, pero cuando llegaba la oscuridad y todo se quedaba en silencio, mi mente se convertía en un campo de batalla. Me acostaba al lado de ella, escuchando su respiración tranquila mientras dormía, y yo me quedaba despierto, con los ojos abiertos en la penumbra, dándole vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Era como estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada camino me llevaba de vuelta al mismo punto de partida. Imaginaba la conversación 1000 veces, me veía sentándome con ella, tomando su mano y diciendo: tengo que contarte algo. Imaginaba su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. La veía escuchándome en silencio mientras yo finalmente decía todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Y luego venía la parte que más me aterraba, su reacción. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Se quedaría en silencio procesando la traición? Me miraría con esos ojos que tanto amaba, pero esta vez llenos de decepción y dolor. ¿Se levantaría y se iría sin decir nada? ¿O intentaría entender, buscando razones, explicaciones, justificaciones que yo no estaba seguro de poder darle? Cada escenario que imaginaba terminaba mal, y sin embargo, sabía que no podía seguir así para siempre.
empecé a tener ataques de ansiedad. No sabía que eso era lo que eran al principio, simplemente sentía como, de repente, el pecho se me apretaba y me costaba respirar. El corazón se me aceleraba sin razón aparente. Las manos me temblaban. Una sensación de pánico me invadía sin previo aviso. La primera vez que me pasó, estábamos en el supermercado. Ella estaba eligiendo frutas, hablándome de una receta que quería probar, completamente ajena a lo que estaba sucediendo dentro de mí, y de repente sentí que no podía respirar, que las paredes se cerraban sobre mí, que tenía que salir de ahí inmediatamente. Me disculpé torpemente diciendo que había olvidado algo en el coche. Salí corriendo, literalmente corriendo, hacia el estacionamiento. Me apoyé contra el coche, intentando recuperar el aliento. Sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba, ella salió minutos después, preocupada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo, una vez más, mentí. Sí. Solo me mareé un poco. Ya estoy mejor, pero no estaba mejor, y cada vez era peor. El secreto estaba afectando todas las áreas de mi vida. En el trabajo, mi rendimiento había bajado notablemente. Me costaba concentrarme. Cometía errores que antes nunca hubiera cometido. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde para preguntarme si todo estaba bien, y yo, exhausto de mentir pero incapaz de decir la verdad, solo asentí y prometí mejorar. Mis amigos también lo notaron. Dejé de asistir a reuniones, cancelaba planes en el último minuto, cuando estaba con ellos. Estaba físicamente presente pero mentalmente ausente. Uno de mis mejores amigos me confrontó un día. Te estás alejando de todos. ¿Qué te está pasando? Yo quise decírselo. Quise contarle todo, descargar ese peso que llevaba sobre los hombros, pero las palabras no salieron. Porque sabía que si se lo decía a él, tendría que pedirle que guardara el secreto también, y eso significaría convertirlo en cómplice de mi silencio. No podía hacerle eso. Así que solo le dije que estaba pasando por un momento difícil, pero que estaría bien. Otra mentira más para añadir a la colección. Las noches de insomnio se hicieron rutina. 3 de la mañana, 4, 5, veía pasar las horas en el reloj, sintiendo como el cansancio se acumulaba en mi cuerpo, pero siendo incapaz de apagar mi mente. A veces me levantaba con cuidado de no despertarla y me iba a la sala. Me sentaba en el sofá en la oscuridad y dejaba que las lágrimas cayeran en silencio. Lloraba por ella, por mí, por lo que teníamos y por lo que estaba perdiendo poco a poco. Lloraba por la persona que solía ser antes de que este secreto me consumiera. Lloraba por la imposibilidad de la situación, por no tener una salida clara, por estar atrapado entre dos opciones igualmente dolorosas. Empecé a escribir, no sabía muy bien por qué ni para quién, solo necesitaba sacar de alguna forma todo lo que llevaba dentro. Escribía cartas dirigidas a ella, que sabía que nunca enviaría, cartas donde le contaba todo, donde le explicaba por qué había callado, donde le pedía perdón una y otra vez. Llené cuadernos enteros con esas palabras que no podía decir en voz alta, y aunque nunca llegaran a sus manos, escribirlas me daba un pequeño alivio momentáneo, como si al ponerlas en papel el peso se aligerara un poco, aunque fuera solo por unos minutos. Pero luego venía la culpa de saber que, incluso en esos escritos privados, estaba siendo más honesto de lo que era con ella en persona, que le estaba dando más verdad a un pedazo de papel que a la persona que decía amar por encima de todo. Una noche, después de una de esas sesiones de escritura, ella me encontró despierto en la sala. Eran las 4 de la mañana. Se sentó a mi lado, somnolienta, preocupada. Otra vez no pudiste dormir. No era una pregunta, era una constatación, porque esto había pasado tantas veces que ya lo daba por hecho. No, admití. Lo siento si te desperté. No me despertaste, dijo suavemente. Sentí que no estabas y vine a buscarte. Su quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo, y luego habló con una voz tan vulnerable que me partió el corazón. Sé que algo te está pasando, y sé que no me lo quieres contar, y está bien, no voy a presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí, que puedes confiar en mí, que no importa que sea. Lo enfrentaremos juntos. Sus palabras eran todo lo que necesitaba escuchar y, al mismo tiempo, lo último que quería oír.
porque me recordaban exactamente por qué no podía decirle la verdad, porque ella era buena, comprensiva, amorosa, y yo estaba a punto de romperle el corazón con algo que había guardado durante demasiado tiempo. La abracé en ese momento, fuerte, como si de alguna manera ese abrazo pudiera transmitirle todo lo que no podía decir con palabras, y ella me devolvió el abrazo apoyando su cabeza en mi hombro, sin saber que estaba abrazando a alguien que se estaba desmoronando por dentro. Los días siguientes fueron una tortura especial, porque después de esa conversación nocturna algo cambió en ella. No me presionaba, como había prometido, pero la veía observándome con más atención, notando cada cambio en mi expresión, cada momento en que me quedaba perdido en mis pensamientos. Y eso solo aumentaba mi ansiedad, porque sabía que era cuestión de tiempo antes de que ella conectara los puntos, antes de que se cansara de esperar a que yo hablara y empezara a hacer sus propias preguntas, preguntas que no estaba seguro de poder seguir evadiendo. Hubo un momento específico que casi me rompe completamente. Estábamos celebrando el aniversario de nuestro primer año juntos. Ella había preparado una cena especial en casa. Había puesto velas, música suave, todo perfecto, y me dio un regalo, una caja pequeña envuelta con cuidado. Cuando la abrí, encontré un reloj, simple, elegante, hermoso, y en la parte de atrás había un grabado que decía cada segundo: contigo vale la pena, te amo. Me quedé mirando ese mensaje durante lo que pareció una eternidad, y sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente, porque ella estaba celebrando nuestro amor con tanta sinceridad, con tanta pureza, mientras yo llevaba meses viviendo una mentira. ¿Te gusta?, preguntó, con esa sonrisa esperanzada que me derretía. Es perfecto, logré decir, aunque la voz se me quebraba. Gracias. Y la besé, intentando poner en ese beso todo el amor que sentía, todo el arrepentimiento, toda la disculpa que no podía expresar con palabras. Esa noche, después de que ella se durmiera, me quedé mirando el reloj. Cada segundo contigo vale la pena. Pero ¿cuántos de esos segundos habían sido reales? ¿Cuántos habían sido construidos sobre una base de silencio y omisión? Y entonces supe, con una claridad aterradora, que había llegado a un punto de no retorno, que ya no podía seguir así, que o encontraba el valor para decir la verdad, o terminaría destruyéndome a mí mismo y eventualmente a ella también. Del secreto ya no era solo un peso, era una barrera que me separaba de todo lo que importaba, de mi paz mental, de mi salud, de mi capacidad de amar de verdad. Me había convertido en un espectro de mí mismo, viviendo a medias, sintiendo a medias, existiendo en un estado constante de miedo y culpa. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que, en mi intento de protegerla del dolor, había creado algo mucho peor. Había creado una distancia emocional. Había manchado cada momento hermoso con la sombra de la mentira. Había convertido nuestro amor en algo frágil, inestable, construido sobre arena movediza. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía continuar en ese limbo indefinidamente. Pero el miedo seguía ahí, paralizándome, susurrándome que tal vez podría aguantar un poco más, que tal vez las cosas mejorarían por sí solas. Pero en el fondo sabía la verdad: las cosas no mejoran solas cuando están construidas sobre mentiras. Y cada día que pasaba sin enfrentar la realidad, solo estaba cavando el hoyo un poco más profundo. La claridad llegó en el momento más inesperado. Era un martes por la tarde. Nada especial. Uno de esos días ordinarios que pasan sin dejar huella. Estaba sentado en mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador sin realmente ver nada, cuando de repente algo dentro de mí simplemente hizo clic. Me di cuenta de que el silencio no estaba protegiendo a nadie. Todo este tiempo había creído que, al callar, estaba siendo noble, generoso, amoroso, que estaba sacrificándome por su bienestar. Pero la verdad era mucho más cruda que eso. El silencio solo estaba alimentando el dolor, el mío principalmente, pero también el de ella. Aunque de una forma diferente, porque aunque no supiera que era exactamente lo que me pasaba, sentía la distancia, sentía que algo estaba mal. Y esa incertidumbre, esa confusión de no entender por qué la persona que amaba se estaba alejando. Era su propia forma de sufrimiento. Había estado tan enfocado en protegerla de una verdad dolorosa,
que no me había dado cuenta de que la estaba sometiendo a algo peor, vivir con alguien que no era completamente honesto, compartir su vida con una versión editada de mí, no con la persona real, y en ese momento entendí algo fundamental sobre el amor. Amar a alguien no significa protegerlo de todo dolor, porque el dolor es parte de la vida, parte de crecer, parte de las relaciones reales. Amar a alguien significa respetar su derecho a conocer la verdad, respetar su capacidad de decidir por sí mismo qué hacer con esa verdad, respetar su autonomía. Incluso cuando duele, había estado tratándola como si fuera frágil, como si no pudiera manejar la realidad, pero ella era fuerte, mucho más fuerte de lo que yo le estaba dando crédito, y al no decirle la verdad, no solo la estaba subestimando, la estaba privando de la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía su curso normal, gente caminando por la calle, autos pasando, el mundo girando como siempre, y me pregunté cuántas de esas personas estarían lidiando con sus propios secretos, cuántos estarían cargando pesos invisibles, viviendo vidas fragmentadas, atrapados entre quienes eran y quienes pretendían ser, y no quise ser una de esas personas por más tiempo. Esa noche, cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina preparando la cena. Me recibió con una sonrisa, como siempre. Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día? La miré realmente mirarla por primera vez en semanas. Vi su belleza, sí, pero también vi su bondad, su paciencia. Todas las veces que me había preguntado qué me pasaba y yo había esquivado la respuesta, todas las veces que había sentido que algo estaba mal pero había decidido confiar en que yo hablaría cuando estuviera listo. Necesitamos hablar, dije, y mi voz sonó diferente, firme, decidida, asustada también, pero sobre todo decidida. Vi cómo su expresión cambiaba. La sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por algo más serio. Asintió en silencio, apagó la estufa. Y me siguió hacia la sala. Nos sentamos en el sofá. Ella esperó, no me presionó, solo esperó a que yo encontrara las palabras. Y en ese momento todos los ensayos mentales que había hecho, todas las conversaciones imaginarias, todos los guiones que había preparado en mi cabeza desaparecieron, porque la realidad era diferente, más real, más aterradora, y ningún ensayo podía prepararme para esto. He estado guardando algo, comencé. Y mi voz temblaba, algo que debí decirte hace mucho tiempo, y lo siento, siento haber esperado tanto. Siento haberte mentido, aunque fuera por omisión. Siento. Todo de ella me miró con esos ojos que tanto amaba, ahora llenos de preocupación, pero no dijo nada. Solo tomó mi mano, como dándome el valor para continuar. Y continué. Le conté todo, desde el principio, desde ese día en la cafetería cuando tomé la decisión de callar. Le expliqué las razones, aunque ahora me parecían débiles, insuficientes. Le dije cómo ese secreto había crecido dentro de mí hasta convertirse en algo insostenible, cómo me había estado destruyendo lentamente, día tras día. Hablé sin parar, como si al detenerme pudiera perder el valor de seguir. Las palabras salían atropelladas, a veces incoherentes, pero salían, y con cada palabra sentía como un peso se levantaba de mis hombros. No fue fácil. Hubo momentos en los que tuve que hacer pausas porque la emoción me sobrepasaba. Hubo momentos en los que vi lágrimas formándose en sus ojos y quise detenerme, retractarme, inventar alguna excusa, pero no lo hice. ¿Por qué había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora? Cuando finalmente terminé, cuando no quedaban más palabras que decir, me quedé en silencio, esperando, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo, y entonces vino su reacción, y fue compleja. No fue una sola emoción, fue una mezcla de todo. Vi sorpresa, dolor, confusión, decepción, pero también vi algo que no esperaba, comprensión. No dijo nada durante un largo rato, solo se quedó ahí procesando, y yo respeté ese silencio. Aunque cada segundo se sentía como una eternidad, finalmente habló. Su voz era suave pero firme. ¿Por qué esperaste tanto? Era una pregunta simple, pero cargada de tantas cosas, y merecía una respuesta honesta porque tenía miedo, admití, miedo de perderte, miedo de que me odiaras, miedo de destruir lo que teníamos. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía decirlo.
porque entonces no solo era el secreto en sí, era también todo el tiempo que había pasado ocultándolo. Ella sintió lentamente. Como si eso tuviera sentido para ella. Me duele, dijo con voz quebrada. No tanto la verdad en sí, sino el hecho de que no confiaras en mí lo suficiente como para decírmelo antes. Y tenía razón, toda la razón del mundo. Lo sé, dije. Lo siento, de verdad lo siento. Hubo más silencio, un silencio pesado, lleno de todo lo que habíamos perdido y todo lo que estaba en riesgo, pero también era un silencio diferente al que había vivido durante meses, porque ahora era compartido. Ya no estaba solo con mi carga, ahora ella sabía, y aunque eso significaba dolor, también significaba honestidad. Necesito tiempo, dijo finalmente, tiempo para procesar esto, tiempo para pensar. Aunque esas palabras me asustaron, las entendí, las acepté, porque era lo justo, lo mínimo que podía darle después de todo. Se levantó del sofá y caminó hacia el dormitorio. Yo me quedé ahí en la sala, sintiéndome extrañamente vacío, pero también extrañamente ligero, como si hubiera estado cargando un piano en la espalda durante meses y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. No sabía qué pasaría después, no sabía si ella podría perdonarme, no sabía si lo nuestro sobreviviría a esto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba siendo fiel a mí mismo, que estaba siendo honesto, que estaba respetando tanto a ella como a mí. Al finalmente decir la verdad, los días siguientes fueron extraños. Ella se mantuvo distante, pero no fría, cortés, pero no cariñosa. Era como si estuviera recalibrando todo lo que sabía sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestra relación. Yo le di espacio. No intenté forzar conversaciones ni buscar reassurance. Solo estuve disponible, presente, esperando a que ella decidiera qué quería hacer. Hubo momentos de duda. Por supuesto, momentos en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, si tal vez debería haber seguido callando. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo rechazaba, porque sabía en lo más profundo de mi ser que decir la verdad había sido la única opción real. Vivir con una mentira no era vivir, era sobrevivir, y yo no quería solo sobrevivir, quería vivir, de verdad, con todas las consecuencias que eso implicara. Una semana después de la conversación, ella me pidió que nos sentáramos a hablar de nuevo. Mi corazón se aceleró, preparándome para lo peor, preparándome para escuchar que era el fin, pero lo que dijo me sorprendió. He estado pensando mucho, comenzó. Estoy herida. No voy a mentir sobre eso. Me duele que no confiaras en mí. Me duele que vivieras con esto durante tanto tiempo sin decirme nada. Me duele pensar en todos esos momentos en los que me preguntaste si estabas bien y mentiste. Hizo una pausa y yo esperé, conteniendo la respiración, pero también entiendo por qué lo hiciste, y aprecio que finalmente tuvieras el valor de decirme la verdad, aunque fuera difícil. Eso cuenta. No arregla todo, pero cuenta. Sentí un atisbo de esperanza. Pero no quise aferrarme a él demasiado rápido. No sé si podemos volver a ser lo que éramos, continuó, pero creo que quiero intentarlo. Si tú también quieres, pero tiene que ser diferente. Tiene que haber honestidad completa de ahora en adelante, sin secretos, sin mentiras, ni siquiera las pequeñas. Sí, dije sin dudar. Sí, yo también quiero intentarlo, y te prometo. Completa honestidad, siempre. No fue un final feliz instantáneo. No nos abrazamos y todo volvió a la normalidad, porque la realidad no funciona así, pero era un comienzo honesto al menos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Reconstruir no fue fácil, de hecho. Fue uno de los procesos más difíciles por los que he pasado, porque no se trataba solo de reparar la confianza rota, se trataba de aprender a relacionarnos de nuevo, desde cero. Pero esta vez con honestidad completa. Los primeros días después de nuestra conversación fueron incómodos. Había momentos de silencio pesado, miradas que decían más que las palabras, espacios emocionales que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Pero también había algo diferente, algo más real. Ya no tenía que esconder nada, ya no tenía que medir cada palabra, vigilar cada expresión, temer que algo revelara lo que estaba ocultando. Y esa libertad, aunque venía acompañada de consecuencias dolorosas,
Era invaluable. Ella me hizo preguntas, muchas preguntas. Algunas eran difíciles de responder, algunas me hacían enfrentar aspectos de mí mismo que no quería ver, pero las respondí todas, con honestidad, con vulnerabilidad, sin esconderme detrás de excusas o justificaciones. Hubo una noche en particular, tal vez 2 semanas después de la confesión, en la que tuvimos una de las conversaciones más profundas de nuestra relación. Estábamos sentados en el balcón, bajo las estrellas, y ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Qué aprendiste de todo esto? Me quedé pensando por un momento, ¿por qué había tantas cosas, tantas lecciones dolorosas pero necesarias? Aprendí que el amor verdadero no se trata de proteger a alguien de toda verdad incómoda. Dije lentamente, se trata de respetar lo suficiente a esa persona como para ser honesto, incluso cuando duele. Aprendí que los secretos, sin importar cuán bien intencionados sean, siempre tienen un costo. Y aprendí que vivir con autenticidad es más importante que vivir cómodamente. Ella escuchó en silencio. Y luego asintió. Yo también aprendí algo, dijo. Aprendí que la confianza no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se construye, se pierde. Y se puede volver a construir. Pero solo si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. Esas palabras se convirtieron en nuestro nuevo fundamento, el trabajo, porque era exactamente eso. Trabajo consciente. Diario de reconstruir lo que habíamos perdido, establecimos nuevas reglas, o más bien, nuevos compromisos. Yo me comprometí a no guardar nada, por pequeño que fuera. Si algo me preocupaba, lo decía. Si cometía un error, lo admitía. Si tenía miedo, lo expresaba. Nada más de silencio protector. Ella se comprometió a escuchar sin juzgar inmediatamente, a darme el espacio para ser vulnerable sin castigarme por ello, a trabajar en perdonar. Aunque eso tomara tiempo, no fue un proceso lineal. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos en los que parecía que estábamos avanzando, y otros en los que sentíamos que retrocedíamos. Pero la diferencia era que ahora estábamos en esto juntos. Ya no había secretos entre nosotros. Ya no había partes de mí que ella no conociera. Una tarde, aproximadamente un mes después, estábamos preparando la cena juntos, algo simple, cotidiano, y de repente me di cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa real, genuina, que salía desde dentro, y ella lo notó. ¿Qué? Preguntó con una pequeña sonrisa en sus propios labios. Nada, dije, solo, me siento ligero. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento como yo mismo. Era verdad. El peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había ido. Sí, había consecuencias. Sí, nuestra relación había cambiado. Pero yo había cambiado también. Y ese cambio, aunque doloroso, era para mejor. Me di cuenta de que guardar ese secreto no solo había afectado mi relación con ella, había afectado mi relación conmigo mismo. Me había convertido en alguien que no podía mirar al espejo sin sentir vergüenza, alguien que vivía en constante contradicción entre lo que mostraba y lo que sentía. Pero ahora, al vivir con honestidad completa, estaba aprendiendo a conocerme de nuevo, a aceptarme con todos mis errores y fallos, a entender que ser imperfecto no era algo que esconder, sino algo que aceptar y trabajar para mejorar. La transformación no fue solo mía. Ella también cambió. Nuestra relación se volvió más profunda, más auténtica, porque ahora sabía que cuando yo le decía algo era verdad. No había capas ocultas, no había verdades a medias. Y esa certeza, aunque había costado mucho dolor obtenerla, creó una intimidad que antes no teníamos. Hubo un momento específico en el que supe que íbamos a estar bien. Fue una noche lluviosa. 3 meses después de la confesión, estábamos en el sofá, ella leyendo un libro y yo trabajando en la laptop. Y de repente, sin decir nada, extendió su mano y tomó la mía. Fue un gesto pequeño, simple, pero significó todo, porque era la primera vez desde la confesión que ella iniciaba contacto físico sin que fuera parte de una conversación seria o un intento consciente de reconectar. Era natural, espontáneo. Como solía ser antes, levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, sin palabras, nos comunicamos más de lo que podríamos haber dicho con 1000 conversaciones. Estábamos sanando, lentamente, dolorosamente.
Pero estábamos sanando. Gracias, le dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó. Por darme otra oportunidad, por no rendirte con nosotros, por ser lo suficientemente fuerte como para perdonar. Ella apretó mi mano un poco más fuerte. Gracias a ti por finalmente confiar en mí con la verdad, por elegir la honestidad aunque sabías que doleía. Y en ese intercambio simple. Entendí algo fundamental sobre el perdón. No es un evento único. No es algo que sucede de una vez y ya está. Es un proceso. Es una decisión que se toma una y otra vez, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que el dolor ha disminuido y lo que queda es comprensión, crecimiento y un amor más maduro. Los meses siguientes trajeron más sanación. Volvimos a reír juntos, a hacer planes para el futuro, a soñar, pero era diferente ahora, porque esos planes estaban construidos sobre una base sólida de honestidad, y esos sueños eran compartidos por dos personas que se conocían realmente, completamente sin máscaras. No voy a decir que todo fue perfecto. Hubo momentos en los que el pasado volvía, momentos en los que ella recordaba el dolor y yo veía la sombra de la decepción cruzar su rostro, pero aprendimos a hablar sobre esos momentos, a no dejarlos crecer en silencio y con cada conversación difícil que teníamos, con cada momento de vulnerabilidad que compartíamos, nos hacíamos más fuertes, porque estábamos construyendo algo nuevo. No estábamos tratando de volver a lo que teníamos antes, estábamos creando algo mejor. Una tarde de domingo, casi 6 meses después de la confesión, estábamos caminando por el parque, el mismo parque donde una vez me había dicho que se sentía segura conmigo. Y esta vez, cuando lo dijo de nuevo, supe que era diferente. Me siento segura contigo, dijo, mirando hacia el horizonte, pero esta vez yo también me sentía seguro, seguro de poder ser yo mismo, seguro de que no tenía que esconder nada, seguro de que, aunque había cometido errores, estaba en un camino de crecimiento y honestidad. Yo también me siento seguro, le dije, contigo y conmigo mismo. Era verdad. Por primera vez en años, me sentía en paz con quien era, no perfecto, no sin fallos, pero auténtico. Y esa autenticidad me había dado algo que el silencio nunca pudo, libertad. He reflexionado mucho sobre todo este proceso, sobre cómo un secreto puede crecer hasta consumirte, sobre cómo el miedo puede paralizarte y hacerte tomar decisiones que, aunque parezcan protectoras, son en realidad destructivas, sobre cómo la honestidad, aunque dolorosa, es siempre el camino hacia la verdadera intimidad. Y si pudiera hablar con la versión de mí mismo que estaba en esa cafetería hace años, tomando la decisión de callar, le diría esto: la verdad siempre encuentra la manera de salir, y cuanto más esperes, más doloroso será, no por la verdad en sí, sino por todo el tiempo que pasó ocultándola. Le diría que confiar en alguien no es solo compartir los momentos felices, es también compartir los difíciles, las verdades incómodas, los errores, las vulnerabilidades. Porque solo cuando alguien te conoce completamente, con todo lo bueno y lo malo, puede amarte realmente. Le diría que los secretos que guardamos para proteger a otros son, muchas veces, las cadenas que nos rompen por dentro, y que solo al soltarlas, podemos empezar a sanar, tanto nosotros como las personas que amamos, porque el amor verdadero no se construye sobre la perfección, se construye sobre la honestidad, sobre la vulnerabilidad, sobre la voluntad de mostrarse tal como uno es, con todos los defectos y todas las sombras, y confiar en que la otra persona puede manejarlo. Y sí, habrá dolor, habrá consecuencias, habrá momentos difíciles, pero también habrá crecimiento. Habrá autenticidad. Habrá una conexión más profunda de la que jamás pensaste posible. Hoy, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasamos, no siento solo arrepentimiento por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. También siento gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor de finalmente decir la verdad. Gratitud por haber tenido a alguien lo suficientemente fuerte como para perdonar. Gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez con honestidad completa. Los secretos que me rompieron por dentro también me enseñaron la lección más importante de mi vida, que vivir con autenticidad es la única forma real de vivir, y que amar de verdad significa respetar a la otra persona lo suficiente como para ser completamente honesto, sin importar cuán difícil sea. Si estás leyendo esto y llevas tu propio secreto,
tu propia carga, quiero que sepas algo, no estás solo. Todos hemos guardado cosas que pensamos que era mejor callar. Todos hemos tenido miedo de la verdad. Pero también quiero que sepas que hay libertad al otro lado de la honestidad. Hay paz, hay la posibilidad de sanar. No será fácil, pero valdrá la pena, porque al final los secretos pesan más que cualquier verdad, y vivir ligero, vivir auténtico, vivir sin máscaras. Eso es vivir de verdad, y todos merecemos eso.